buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de lo que es ser profeta y vamos a empezar con el primer profeta en la Biblia. ¿Quién sabe quién fue el primer profeta en la Biblia? Abraham. no todo conocen a voy a leer Génesis capítulo 20. Un episodio interesante con Abraham y Abimelech, que fue un rey. Si tienen su Biblia, es mejor que me sigan porque no hay proyección. Entonces, por favor, leamos en Génesis 20, o si tienen su aplicación de la Biblia, también. Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región del Negev y se quedó a vivir a la ciudad de Gerar, entre Cades y Sur. Estando allí decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer. Pero aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el que Dios le dijo: vas a morir, porque la mujer que has tomado es casada. Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó: mi señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada malo? Abraham mismo me dijo que la mujer es su hermana, y ella también afirmó que él es su hermano, así que yo hice todo esto de buena fe, no he hecho nada malo. Y Dios le contestó en el sueño: yo sé muy bien que lo hiciste de buena fe, por eso no te dejé tocarla para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele su mujer a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para que vivas. Pero si no se la devuelves, ni no se la devuelves tú y los tuyos ciertamente morirán. El día siguiente por la mañana Abimelech se levantó y llamó a sus siervos, les contó todo lo que había pasado. Pero viendo ellos tuvieron mucho miedo. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo: mira lo que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? Esas cosas no se hacen. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste todo esto? Así le habló Abimelech a Abraham, y Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no tenían ningún respeto a Dios, que me matarían por causa de mi esposa. Pero es cierto que ella es mi hermana, es hija de mi padre, aunque no de mi madre, por eso pude casarme con ella. Cuando Dios me dio la orden de salir de la casa de mi padre, le pedí a ella que en cada lugar donde llegáramos dijera que yo era su hermano. Entonces Abimelech le devolvió a Abraham su esposa, Sara. Además regaló ovejas, vacas, esclavas. Le dijo: mira, ahí tienes mi país, es el lugar que más le guste para vivir. A Sara dijo: lo que le ha dado a tu hermano vale 1000 monedas de plata, y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Nadie podrá hablar mal de ti. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios le devolvió la salud a Abimelech y a su esposa. También sanó a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues para causa de Sara, el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelech pudiera tener hijos. Una historia un poco sorprendente para nosotros, ¿cierto? La idea de tener tantas mujeres. Y también aparentemente Abimelech es más justo que Abraham, porque Abraham hace pasar a su mujer por su hermana y Abimelech no hizo nada de mala fe. Aparte, aparentemente Abimelech cree en Dios, se dirige a Dios como Señor. Entonces no sabemos bien la relación entre Abimelech y Dios, pero aparentemente es creyente en el Señor, de buena forma. Entonces le dice Dios a Abimelech que él está muerto por tener la mujer de este hombre. Entonces Abimelech dice que
es inocente, entonces no hizo nada de mala fama. Entonces lo que tiene que hacer es pedir a Abraham que intervenga, que Abraham es profeta y va a orar por Abimelech para salvar esta familia. Entonces, esta primera mención que tenemos de profeta en la Biblia, de Abraham, vemos que lo que tiene es una relación diferente con Dios. Y lo que vemos en casi todos los casos de profetas es que tienen una relación con Dios diferente. En este caso, puede intervenir y pedir a Dios que sane a la familia. Ahora, es importante para nosotros porque en la Biblia, en Apocalipsis, se habla de la iglesia como dos profetas. O sea, la iglesia cumple la función de profeta porque tiene una relación con Dios importante que otros no tienen, esa relación especial. En el caso nuestro, lo que profetizamos es que Jesús es el Señor. O sea, la palabra de Jesús es lo que nosotros proclamamos, es lo que es nuestra profecía. Ahora, este salmo, el Salmo 105, que fue la lectura de hoy, menciona este caso de Abraham y Abimelech. Dice en el siglo 12, aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra, que iban de nación en nación, de reino en reino, Dios no permitió que nadie los maltratara y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos, no maltraten a mis profetas. En este caso, el rey es Abimelech, y se hace mostrar que Abraham es un elegido, es un profeta. Ahora, si nos ponemos a pensar en qué hacen los profetas en la Biblia, hay muchos casos de profetas que son fieles o no, pero me gustaría que pensemos un poco en cómo cómo nosotros de esta forma reemplazamos a los profetas. Y empezamos a ver esto en el Sermón del Monte, cuando leemos las bienaventuranzas, empezando con lo que llenamos de pobres, le pertenece el reino de los cielos, y termina con la misma promesa a los que son perseguidos por justicia, porque a ellos le pertenece el reino de los cielos. O sea, cierra esa serie de promesas con la misma promesa, tanto los que llenamos de pobres como los que son perseguidos por justicia reciben el reino de los cielos como promesa. Y cuando son perseguidos deben pensar: así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Entonces uno sabe que a veces seguir a Dios, hacer lo que Dios quiere, va a producir justamente persecución. Entonces vamos a pensar en cómo los profetas a veces fueron llamados o qué tiene que ser difícil. Por ejemplo, Oseas, que tuvo la orden de Dios de casarse con una prostituta, y con su vida de matrimonio estaba mostrando la relación de Dios con Israel, porque Israel muchas veces fue infiel, siguió falsos profetas. Entonces, para que el pueblo entendiera el mensaje, para que entendiera lo que Dios sentía, Oseas en su propia vida iba a casarse con una mujer prostituta, y de esa forma, al ver eso en la vida de ese profeta, iban a entender lo que Dios sentía cuando el pueblo era idólatra. Así que a veces el trabajo del profeta fue difícil lo que tenía que hacer. Otro caso, Jeremías no podía casarse. Dice en Jeremías 16: no te cases ni tengas hijos en este país, porque yo, el Señor, te voy a decir lo que va a suceder a los hijos que nazcan en este país, y a los padres que los tengan. Morirán de enfermedades terribles, y nadie llorará por ellos ni los enterrará. Quedarán tendidos en el suelo como estiércol. La guerra y el hambre acabarán con ellos, y sus cadáveres serán devorados por las aves de rapiña y las fieras.
Entonces, porque eso iba a pasar en Judá, Dios le dice a Jeremías, no te cases, no tengas familia, no es el momento. Por ahí el caso también más fuerte es el de Ezequiel. Ezequiel, que fue también profeta como Jeremías en el exilio, le dice que su mujer iba a morir y no podía levantar, no podía ser duelo. Entonces, eso en su propia vida, de hecho pasó, el día siguiente falleció su mujer y no hizo duelo. Entonces, eso mostraba que nadie iba a lamentar la caída de Judá, la vida del exilio. O sea, esos casos que son muy fuertes en la vida de los profetas, son casos que de cierta forma muestran lo que Dios está haciendo con su pueblo, que Dios siente con su pueblo, que Dios está diciendo, van a ir al exilio, van a pasar, y pasó. De hecho, Jeremías y Ezequiel profetizaron justo cuando fueron llevados al exilio y mostraban en sus propias vidas lo que estaba pasando entre Dios y su pueblo. Ahora, no siempre el profeta atendía a su llamado con mucha alegría. Por ejemplo, el pasaje de Ezequiel, cuando el Espíritu lo llevó en una visión, Ezequiel 3:14, el Espíritu me levantó, me sacó de allí, salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Entonces el poder de Dios en la vida del profeta era más fuerte de lo que a veces él quería hacer. También si pensamos en Jeremías, que decía, soy joven, no puedo hablar. Entonces Dios manda que le toquen, un ángel le toca la lengua y dice, tu pecado está quitado, ahora puedes hablar. Entonces no se sentía digno de ser profeta. Entonces estos hombres, de cierta forma, y también mujeres, por ejemplo, en el caso de Débora, en el libro de los jueces, fue la única mujer honrada en todo el libro. Entonces uno piensa, estas personas sobresalientes en la historia de Israel, ¿cómo nos afectan hoy en día que somos considerados como iglesia como dos profetas y anunciamos a Jesús? Sus vidas tienen que ser, yo creo que ejemplos para que nosotros sepamos que así como fueron perseguidos en algunos casos, nosotros también vamos a ser perseguidos por justicia. Ahora, cuando digo vamos a ser perseguidos por justicia, no quiero decir que nos hagamos perseguidos. Yo creo en Jesús, por eso no me pasa esto, por eso no me aceptan, o soy cristiana, por eso la gente me trata mal. No es necesariamente así. A veces nos hacemos perseguidos. Pero lo que sí quiere decir es que nuestras ideas, nuestra forma de vivir, tiene que ser sal y luz. Va a ser una cosa que va a chocar en el mundo en que vivimos. Y si no es así, es porque no estamos realmente viviendo conforme a una persona llamada por Dios. Ahora, en 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Es una opción? La persecución. Vamos a chocar. Todos los que quieren, todos los que pertenezcan a Jesucristo y quieren vivir dedicado a Dios será perseguido. Esa es nuestra fe para Dios para todos.
Vamos a comparar en 1 Pedro 1 los profetas con nosotros. Estoy diciendo en 1 Pedro 1, 10 a 13. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo. Gracias. ¿Ya está? ¿Se arregló? Gracias. Bueno. La verdad que no lo vi llegar, así que... Muchas gracias. Estoy leyendo de Pedro 1:10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. También Pedro dice: esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese día el cielo será destruido con fuego y con todo lo que hay será consumido por el calor. O sea, Pedro pone énfasis en el futuro, en que viene, vuelve Cristo. Entonces, así como los profetas estaban esperando la primera llegada de Jesús con ansias, nosotros debemos de la misma forma estar esperando la segunda llegada de Jesús y poner nuestra esperanza en ese momento. También otro ejemplo de un profeta es Elías. Santiago 5 dice: la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y menciona a Elías, que lo nombra como nosotros, la misma carne y sangre como nosotros. Oró 3 días y no llovió, 3 años. Volvió a orar y llovió. Entonces, es un ejemplo de que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Entonces, así como tenemos estos ejemplos de profetas, así como nosotros somos los profetas en la actualidad, debemos orar de la misma forma. Cuando nosotros a veces pensamos que nuestras oraciones no están siendo tan eficaces, pensemos en estos ejemplos del pasado, de profetas, hasta qué punto podemos caer para que nos escuche Dios. Otro ejemplo del Antiguo Testamento, el peor ejemplo sería el rey Manasés. No sé si lo ubican, el rey Manasés fue como el peor. Entonces el peor rey, casi el último, y él mandó matar gente, dice que llenó las calles de infección de sangre, pero la Biblia dice que en Crónicas, cuando que fue llevado al exilio, pero en el exilio se humilló. Cuando se halló en aflicción, invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante Dios de sus antepasados.
Cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén y se hace cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es Dios. Hasta los peores, como Manasés, como los más dedicados a Dios, que son los profetas, cuando se dedicaban a orar realmente, Dios les escuchaba. Entonces, lo que Abraham hizo, por ejemplo, para el rey era, iba a orar por él. Era un profeta, iba a orar por él. Iba a ser sanado. Entonces pensemos nosotros como iglesia, que somos hoy en día los dos profetas del Apocalipsis, que somos los que estamos representando la nación de Dios, estamos dedicándonos a realmente representar a Dios. Estamos orando por las personas que no están en el reino de Dios. Estamos orando por nosotros, porque el poder del hombre justo, la oración del hombre justo tiene mucho poder. El ejemplo fue un profeta, que era un hombre común como nosotros, Elías. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias que hay personas en la Biblia que tienen una relación especial con vos, que son profetas. Damos gracias que a través de Jesús tenemos esta relación hoy en día. Pedimos, Señor, que podamos acercarnos a vos en oración y pedirte que intervengas. Y pedimos, Señor, que nos seamos sorprendidos por tus respuestas. Pedimos que obres en Jesús. Amén.